Hola, hola, mi nombre es Yuri, soy estudiante de la UNED, cursando actualmente la materia de Arte y Cultura Popular Costarricense. En este video se estará hablando de un patrimonio de la zona de la Cruz Guanacaste. Es muy reconocido en el lugar ya que contiene historia y cultura del país en un solo sitio geográfico. Describe el patrimonio cultural como monumentos, conjuntos, lugares que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. En otras palabras, un patrimonio cultural se refiere a todo aquello que se puede tocar, ver y conservar físicamente, que tiene un valor histórico, cultural, arquitectónico o artístico, ya sea para la comunidad o el país, por ejemplo, edificios antiguos, monumentos, sitios arqueológicos, objetos históricos. En esta ocasión se hablará de la casona de Santa Rosa, la cual para la comunidad es muy importante porque, como ya se mencionó, contiene un poquito de la historia de nuestro país. En este museo se conservan muchos objetos con gran valor histórico, como medallas que en la época se entregaron a los combatientes, muebles y vestimentas de la época, fotografías y en sí la misma casona contiene historia inamovible. Por otro lado, se encuentra mucha biodiversidad. De acuerdo con la historia de este lugar, en 1663, don Juan Martín de Villafaña realizó la primera medición de lo que sería un trozo de tierra en la que se describiría con sangre un fragmento de la historia de Costa Rica y Centroamérica. Sí, don Juan Martín de Villafaña fue el que hizo la petición de estas tierras a la reina de España, por lo que fue el primer dueño oficial de esta tierra. Este lugar fue destinado a la ganadería en el año de 1751. Se dice que la hacienda contaba con al menos 300 reses. El 20 de marzo de 1856, en esta hacienda tuvo lugar una batalla que duró solo 15 minutos, marcando un antes y un después para el país, ya que terminó en la expulsión de tropas filibusteras encabezada por William Walker del territorio centroamericano, lo que convierte a esta hacienda en el escenario de uno de los hitos históricos más importantes de la vida costarricense. En el año 1863, siendo el dueño del lugar don Inocente Barrios Muñoz, se inscribe la hacienda al registro público con el nombre de Finca Santa Rosa. En 1975 la casona fue declarada Parque Nacional y se expropió a Gallegos, quien era el dueño de la hacienda. Luego, en 1895, la casona se modificó dando el aspecto que tiene en la actualidad. En 2001 se perdió más de un 80% de esta hacienda tras ser quemada, por lo que se tuvo que restaurar e intentar recuperar la esencia del lugar. Sin embargo, a pesar de las diferentes restauraciones que se han visto obligados a realizar, este sitio conserva su historia y valor. Ahora bien, mientras estábamos en el sector, tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista a uno de los trabajadores del lugar. ¿Por qué es considerado un patrimonio histórico? Se considera un patrimonio histórico principalmente por dos motivos. Uno es el enfrentamiento armado que aquí se desarrolló un 20 de marzo del año 1856. Ese evento bélico nos lo cuentan yo considero que a todas las personas en nuestro país desde que estamos en la escuela. Entonces, ese evento marcó un precedente importante en el país, ya que desde este sitio fue despojada una incursión enemiga que ingresó desde Nicaragua hasta la provincia de Guanacaste, pero también trasciende el ámbito cultural. La casona refleja las tradiciones propias de las haciendas de Guanacaste. Entonces, por ejemplo, yo podría mencionar que acá en la hacienda se hacían montas de toros, se hacían las lunadas, que era esperar la luna llena en la época seca y bailar con marimbas. Entonces, eso se convirtió en tradición, y para poder preservar esas costumbres y poder compartir cómo nacen este tipo de actividades, se consideró estos factores para declararla patrimonio histórico y también a la vez darle la protección propia a la estructura para no hacerle ninguna modificación ni tampoco ninguna demolición. Entonces, esta garantía o esta declaratoria de patrimonio histórico permite que la casona sea preservada a perpetuidad o de forma permanente.
Lamentablemente nuestro país no estaba a la espera de que aquí llegara a suceder un evento armado. Sin embargo, hay algo que influyó y lo voy a mencionar. Por ejemplo, el jefe de Estado que estaba a cargo de nuestro país, don Juan Rafael Mora Porras, estaba en compañía de su hermano José Joaquín Mora Porras, que tuvo una preparación militar bastante profunda y tuvo la gran responsabilidad de transmitir en el pueblo costarricense de que se podía efectuar una posible invasión. Entonces Costa Rica se preparó con armamento, ¿verdad? Hubo una compra de armamento que se generó, pero la gente de la época no estaba acostumbrada a utilizar armas, entonces tuvieron que formarse, en este caso ahí donde entra el hermano de don Juan Rafael Mora Porras para poder formar un ejército en nuestro país. Y a la hora de emprender ese viaje hacia Nicaragua, que esa era la idea, hay un encuentro directo justamente acá, desde este sitio donde estamos ahorita, y aunque el Ejército Nacional tuvo la victoria del evento, pues se desató una enfermedad bastante importante que es el cólera, y yo considero que esa fue una desventaja muy grande porque mucha gente falleció por esta enfermedad. A su vez también hubo otros problemas de salud, ya que cada persona tenía que cargar su armamento, tenía que cargar su ropa, sus alimentos, y habían problemas de salud debido a que ese evento fue en el mes de marzo, donde tenemos la gran sequía acá en Guanacaste, y también se generaron crisis a nivel nacional. Toda guerra genera crisis, entonces aquí hubo una gran preocupación, un desabasto con la atención, por ejemplo, de los pacientes enfermos del cólera. Hubo mucha gente que no pudo retomar sus trabajos y la pérdida también de personas que fallecieron propiamente en el evento. Entonces ahí podemos analizar que hubo familias que se quedaron sin sus esposos, en este caso las servidoras domésticas de casa, ¿verdad? Y yo considero que la pérdida humana podría comentarse como un acto relevante y crítico que dejó ese evento armado y una pandemia, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica tuvieron que hacerle frente a una enfermedad que consumió el 10% de la población nacional, entonces eso también desencadena una serie de desventajas casi que en todos los ámbitos laborales. ¿Qué enseñanzas históricas deja la visita a la hacienda? Bueno, es muy curioso observar a los visitantes que aquí recibimos, que tal vez el enfoque que toda gente percibe es llegar al parque, ir a la casona y referirse nada más al tema de los eventos bélicos, pero a su vez también esta casa nos permite reflejar cómo se formaron las haciendas en Guanacaste, cómo también se permitió tener una actividad laboral y un ingreso económico para las personas que aquí trabajaron cuando Santa Rosa era una hacienda ganadera en su caso, y permite también mostrar esas tradiciones que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Y yo siempre enfatizo mucho con los eventos taurinos. Hoy día en televisión es posible ver montas de toros, pero en el tiempo pasado, en estos espacios, en este caso el varón que adopta el título de sabanero tenía la responsabilidad de ir a buscar ese ganado cimarrón que estaba repartido en los potreros y de ahí separar los toros bravíos que empezaron a montar. Entonces esas vivencias que se generaron acá, hoy día la gente que nos visita, hay personas que no saben lo que aquí sucedió, entonces uno tiene esa responsabilidad de mostrar, y yo considero que ese tipo de actividades le generan a la persona una gran emoción, una gran felicidad, y a su vez transmiten este mensaje a sus amigos, a su familia, a las personas que conocen, y los motivan a venir a visitar el sitio para conocer de esa historia. Yo considero que toda persona en el país y en el mundo debe conocer la historia de Santa Rosa, entonces este espacio permite tener una educación, una formación en el ámbito histórico, cultural y hoy día hasta en el ámbito biológico. Entonces tenemos 3 espacios donde podemos encontrar esos 3 títulos en un solo sitio. Cuando la hacienda se quemó, ¿se supieron las causas de este acontecimiento? Así es, tristemente la edificación histórica de la casona
sufrió un incendio totalmente directo en su estructura. Los responsables de hacer este acto en el tiempo pasado se dedicaron a infringir en el acto de cacería, y bueno, tristemente días después de uno de sus últimos actos de cacería decidieron venir al parque y rociar con gasolina la estructura de la casona, y lastimosamente eso generó que se quemara en un 80%. La casona que fue quemada tenía más de 100 años de existencia, y esta tenía también un mobiliario bastante original, auténtico, mayormente elaborado en madera. Entonces estos artículos que estaban en el interior de la casa se quemaron por completo, y eso generó una pérdida totalmente importante, sumando también que había elementos relacionados a la batalla de Santa Rosa. Entonces son piezas únicas que se encontraron en el sitio, que se guardaban en la casona y que ahora no están a la vista de las personas que nos visitan. Entonces también hay que mencionar lo que el interior de la casona tenía, y que mucha gente que llega hoy día no va a encontrar esas piezas que estuvieron acá guardadas por más de 100 años. Y también el valor histórico. Estamos mencionando acá que la casona de Santa Rosa, que fue consumida por las llamas, presenció la formación de una hacienda ganadera y también la transformación de un bosque seco que actualmente está restaurado. Entonces, cuando un edificio histórico patrimonial se destruye, ya sea por cualquier ámbito, genera una gran pérdida de alto valor, y es un símbolo que siempre se considera bastante y triste, ¿verdad?, cuando se le causa algún daño. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los involucrados? Bueno, cuando se dio propiamente este acto de la quema de la casona, a estos responsables se les capturó y se les impuso 20 años de prisión. En nuestro país, cuando un edificio patrimonial e histórico se le hace algún daño producido por alguna persona, hay un castigo, hay un proceso penal en el cual se tienen que valorar también, ¿verdad?, las causas de cómo se generaron los daños, y en este caso estos dos responsables sí admitieron con su propia voluntad de que ellos habían hecho la quema, este daño a la casona. Entonces yo considero que ha sido uno de los juicios más mencionados y muy bien hechos al tratarse de un edificio. Entonces fueron 20 años de cárcel a ambos por haber hecho este daño, y sí tuvieron una gran cantidad de años cumpliéndola en prisión, y yo diría que eso fue lo más así relevante para ambos responsables. La visita a este lugar deja experiencias extraordinarias. El poder convivir con las personas que trabajan allí para hacer preguntas y conocer un poquito mejor la historia es muy enriquecedor. Este debe tener una característica esencial, y es que la comunidad los asuma parte de su identidad, que lo sienta suyo. En conclusión, esta hacienda da al pueblo de la Cruz Guanacaste historia que representa a la comunidad. Su conservación es de gran relevancia para que las nuevas generaciones puedan gozar de ir a visitar este sitio y llenarse de conocimientos y anécdotas del lugar, incorporando en su aprendizaje un poco de cultura e historia del país. Y también al visitar este sitio se pueden observar los diferentes objetos que caracterizan este museo. Por otro lado, la flora y fauna de bosque seco que se conserva es muy importante para el cuidado de las diferentes especies que habitan el sector. El aprovechamiento de dichos espacios es idóneo para revitalizar la memoria histórica. El uso de vallas informativas que muestren a la comunidad y a los visitantes los elementos existentes mediante un lenguaje atractivo y comprensible para la diversidad del público. Gracias por acompañarnos en este pequeño video que contiene un poco de la historia del patrimonio de la Casona Santa Rosa.